una último video. café nos lleva a este lugar, el que hoy genera mayor tensión y expectativa en el mundo, lo que está sucediendo en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido sobre lo que implica la posibilidad de que Ucrania sea incorporada a la OTAN. Y por el otro lado, Estados Unidos, con mensajes cada vez más desafiantes también, ligados con la posibilidad de un conflicto bélico que en este caso, Mari, Sí. sumaría a potencias militares con una altísima capacidad nuclear. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? El temor a una guerra nuclear. Bueno, este conflicto que mantiene en vilo al mundo entero a esta hora, surgen esperanzas de una desescalada en Ucrania de cara, bueno, a todo lo que tiene que ver con los esfuerzos diplomáticos. Pero ¿de qué se trata este conflicto? ¿Hay hipótesis de conflicto? ¿Cuáles son las claves para desentramar? Bueno, la cuestión que es título, que es noticia en los portales del mundo y que sin duda tiene en vilo al planeta. No lo vamos a desentramar solos, le vamos a dar la bienvenida a un especialista, Pablo. Así es, al especialista en temas internacionales, en política internacional, el licenciado Mariano Sarabia. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día Pablo, Marina, ¿cómo están? Un abrazo para todas y todos. Bueno, para nosotros es un verdadero placer sumarte al programa para que nos ayudes a analizar, a interpretar lo que está ocurriendo allí en Ucrania, porque hay una mirada de Occidente, de los medios occidentales, rápidamente culpar a Putin y reducir a una idea casi demoníaca de la figura del presidente ruso para intentar sintetizar todo lo que ocurre allí, que evidentemente es más complejo desde lo histórico y también desde lo coyuntural, ¿no? Exactamente, rápidamente por los tiempos de la televisión, pero desde lo histórico, Pablo, dos o tres cosas que el común de la gente no sabe. Primero, Kiev y Ucrania es el origen del pueblo ruso. El pueblo ruso nace a partir de los varegos, que era una tribu vikinga, en lo que se llamó el Rus de Kiev. Estamos hablando siglo IX, siglo X. Y por eso es tan caro a los sentimientos rusos hablar de Ucrania, hablar de Kiev. Segunda cuestión histórica, cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, hubo un acuerdo no escrito, pero que todo el mundo lo reconoce, con Gorbachov y Occidente. Gorbachov le dijo a las potencias europeas y también, y sobre todo a Estados Unidos: bueno, muchachos, no hay problema, cayó el comunismo, ahora vamos a ser todos capitalistas, pero nosotros pedimos una sola cosa: que la OTAN nunca se expanda hacia el este, que nunca se amplíe. Claro. Le prometieron eso en Occidente y nunca se cumplió. Inmediatamente, a los pocos años, en el 94, ya la OTAN se amplió a Hungría, a la República Checa, a Eslovaquia, a Polonia. Después se amplió a los países bálticos, se siguió ampliando hasta que ahora la OTAN está a las puertas de entrar a Ucrania. Eso nos lleva a la coyuntura, como decías vos, Pablo, también, y como decía Marina, del miedo que tiene Rusia de un ataque nuclear. Recordemos qué pasó en el 62 con la crisis de los misiles, cuando Kennedy le preguntaba a sus asesores por qué los rusos estaban poniendo misiles en la isla de Cuba, a 150 kilómetros de la Florida, y le decía: es como si nosotros pusiéramos misiles en Turquía. Y los asesores le miraron asombrados y le dijeron: presidente, eso es exactamente lo que hemos hecho. Por eso los rusos están reaccionando como están reaccionando. Ahora ya no existe más la Unión Soviética, pero es lo mismo. Una cosa es tener misiles de la OTAN en Hungría o en Polonia, que en 15 minutos alcanzarían Moscú, y otra cosa sería tenerlos en Ucrania, que ese tiempo se reduciría a 5 minutos. Por eso es tan grave y por eso los rusos nunca podrán aceptar que la OTAN se amplíe a Ucrania. Mariano, yo le propongo ir un pasito hacia atrás como para ayudar también a los que están en casa mirándonos a desentramar un poco este conflicto del que está hablando el mundo entero. Si le parece, referenciar qué es la OTAN como organización y por qué, bueno, genera el conflicto, la posibilidad de que se una Ucrania a esta organización. ¿Qué podemos decir de la OTAN?
Muy importante, Marina, y muchas gracias por la pregunta. La verdad, la OTAN se forma en el año... A partir del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados pasan a ser enemigos y Estados Unidos empieza a encabezar como nueva potencia hegemónica Occidente y se opone al comunismo de la Unión Soviética. Inmediatamente surgen los tratados de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OEA, ONU, etcétera, etcétera, y en el 49 la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una organización militar para supuestamente defender a Occidente de la amenaza comunista de los soviéticos. Se contrapone a la alianza bélica del Pacto de Varsovia. Durante toda la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento directo entre la OTAN y la Unión Soviética. Y oh casualidad, mira vos cómo son las paradojas, después, cuando ya no existe más el comunismo, cuando ya no existe más la Unión Soviética, la OTAN empieza a actuar. Actúa en la guerra de los Balcanes, actúa en Libia, actúa en Siria y en todos lugares donde nunca hubo una amenaza ni rusa y mucho menos comunista. Entonces, la OTAN es realmente, ha perdido su espíritu inicial, siempre actuó, digamos, hipócritamente y mentirosamente, y hoy se ha transformado en una herramienta simplemente de Estados Unidos, que lleva de las narices a Europa y que es muy peligroso para Europa, porque si hubiera una guerra con Rusia, los que pagarían los platos rotos son los europeos. Por eso es tan distinta la actitud que uno está viendo en estos días entre Scholz, el nuevo canciller alemán, y Emmanuel Macron, el presidente francés. Scholz un poquito eclipsado por Joe Biden y Macron tratando de negociar la paz. Mariano, ¿y qué sucede con la situación del otro lado, ¿no? Por un lado, describíamos lo que pasa con la OTAN. Rusia aparece sola en este escenario contra toda la OTAN. ¿Cuál es el rol que tiene China? ¿Cómo se advierte también el papel que puede ocupar la ONU en este caso? La ONU está demostrando, Pablo, una falta de acción y una inutilidad bastante preocupante en los últimos tiempos, no solamente ahora. Porque este tema se resuelve muy fácil, Pablo. Todo el este de Ucrania es prorruso. Ucrania, la palabra Ucrania quiere decir frontera. Ese país siempre fue el paso entre Occidente y Oriente y entre el mundo eslavo y el mundo europeo. Y en el este, la zona de Donbass, que es la zona en conflicto, desde hace muchos años, por lo menos desde el 2013, está de hecho en una independencia pragmática, digamos, no está controlada por Ucrania y ellos aspiran a unirse a Rusia, como lo hizo Crimea. Rusia juega con eso, ¿no es cierto? Coquetea con esa posibilidad, por supuesto, y hace su juego. Pero esto se resuelve de una sola manera, con una promesa, digamos, ni siquiera con una nueva promesa, sino con la ratificación de la promesa que hizo Occidente en su momento de que la OTAN no se va a implantar en Ucrania. Y no es solamente Ucrania, los rusos no están pensando solamente en Ucrania, están pensando en una Ucrania 2 que podría ser Georgia. Georgia también tiene pedido el ingreso a la OTAN, o la OTAN quiere entrar a Georgia, y Georgia también tiene frontera con Rusia. Se metieron en el jardín de Rusia, se metieron en el living de Rusia, pero ahora, Pablo, para ser gráficos, se están metiendo en el dormitorio, y eso Rusia no lo puede permitir. ¿Está solo? No, no está solo, por supuesto que no. Llegado a una eventualidad de bélica, que yo creo que no van a llegar ahí, claro. Atrás de Rusia está China y está Irán. Entonces, me parece que se está reeditando ese empate bélico que garantizó la paz en más de 40 años de la Guerra Fría. Hubo guerras menores en África, en Asia, en América Latina, pero nunca llegaron a enfrentarse las dos potencias nucleares. Eso sería devastador también hoy para la humanidad.
Claro, bueno, sobre eso quería consultarle, Mariano. Bueno, todos los especialistas coinciden en esto, la posibilidad de un enfrentamiento bélico, una cuestión en concreta, es casi imposible, se desestima, pero en términos hipotéticos, ¿qué significaría un despliegue de estas partes en caso de concretarse? Ojalá que nunca, ¿no? A mí me parece, Marina, que están jugando con fuego realmente. Digamos, esa guerra larvada, esa guerra chiquita que recién yo decía, vimos en Angola, vimos en Mozambique, vimos en Argelia, en un montón de lugares de África, sobre todo en la ola de descolonización, vimos en Nicaragua, en Centroamérica y en otros lugares de América Latina. Esa guerra chiquita se dio en los últimos años en esa zona del Donbass, entre los rebeldes prorrusos y el gobierno de Ucrania. Eso ya se está dando. Ahora hay un alto el fuego muy precario. Ahora, la locura que está haciendo Joe Biden de desplegar soldados en Polonia, de desplegar soldados en esos países del este, es realmente una amenaza a Rusia. Mirá, como decía Pablo recién, los medios hegemónicos tan mentirosos y y que tergiversan tanto las cosas, ponen el grito en el cielo porque Rusia ha desplegado 100.000 soldados cerca de la frontera, pero están siempre dentro del espacio ruso, siempre están dentro del mapa ruso. Los estadounidenses están en el Mar Negro, están en Polonia, están en la República Checa y nadie dice nada. Me parece que están jugando con fuego. Yo entiendo que Joe Biden es mucho más funcional al complejo militar industrial de lo que era Donald Trump. Donald Trump era un fascista y tenía muchos problemas para adentro, ¿no? Un racista, un machista, etc. Y muy grotesco. Pero en términos internacionales lo veo mucho más peligroso a Joe Biden porque ese complejo militar industrial necesita guerras para hacer sus negocios millonarios. Y ellos no piensan en que una guerra nuclear podría terminar incluso con ellos mismos y sus familias, ¿no? Entonces estamos en manos realmente de unos monos con navaja para ser muy gráfico, explícito, ¿no? Sí. Mariano, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas descrito, que nos permitas explicar mejor y analizar lo que está ocurriendo en esta zona del mundo que hoy tiene en vilo, por lo que puede llegar a ocurrir y por sobre todo la magnitud de los protagonistas de este conflicto. Te mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo, Pablo, Marina. Quiero dejar en claro, acá no hay buenos de la película, pero se resuelve dejando de amenazar a Rusia. Un abrazo y a disposición. Muchísimas gracias. Mariano Sarabia, muy amable. Especialista, analista internacional en esta realidad que es la noticia que hoy preocupa especialmente en el mundo.